Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial rápido de Blender. Hoy vamos a ver los materiales. Como ya sabéis, los materiales le indican a un objeto cómo comportarse ante la luz, que en este caso va a ser la que salga de este foco. En el último vídeo vimos cómo hacer un renderizado, pero los objetos veíamos que salían todos grises. Esto es porque todos tienen aplicado el mismo material que viene por defecto. Para ver qué material está aplicado en un objeto, lo seleccionamos y dentro de todas las pestañas de propiedades nos vamos a esta que tiene una especie de esfera naranja, ocre, llamadlo como queráis. Veis que el material por defecto es una especie de gris. El material en sí es el diffuse. Diffuse es un color mate, opaco, parecido a la textura del corcho. Si hacéis clic en esta pestaña, veis que tenéis un montón de materiales. Cada uno de ellos tiene sus características. Glass, como os podréis imaginar, imita al cristal. Glossy es brillo, es puro reflejo. Si le dais 100% glossy, se convierte en un espejo. Y hoy vamos a aprender cómo juguetear con todo esto en Cycles. Lo primero que vamos a hacer es hacer un poco más pequeña nuestra ventana 3D y un poco más grande la que tenemos aquí debajo. Y si no tenéis, si habéis quitado ya esta ventana por defecto, la podéis volver a crear, recordad, ¿vale? Y aquí, dentro de esta ventana, vamos a activar el editor de nodos. Veis que se nos activa por defecto, si estamos seleccionando como tenemos seleccionado aquí el material, se nos activa el mapa, por así decirlo, del material, que en este caso solo consiste en un input, que es el diffuse con este color que podemos seleccionar, y el output. Vamos a centrarnos en el output, que tiene tres salidas: superficie, volumen y desplazamiento. De momento no nos vamos a meter ni con desplazamiento ni con volumen, sino que simplemente vamos a alterar el cómo reaccionan las superficies ante la luz. Lo primero que vamos a experimentar es a cambiar el color de este material. Si os fijáis, antes de hacerlo, todos los objetos que tenemos en esta escena, los dos cubos, tienen este material. El suelo, en principio, no tiene este material, pero para asignar un material a un objeto, solo tenemos que pulsar en esta pestaña y seleccionar el material que queramos. Si le cambiamos ahora el color a un rojo, por ejemplo, cuando le demos al modo de vista previa, veis que no solo ha cambiado el color del cubo que estábamos seleccionando, sino que lo que ha hecho es cambiar el color del material. Como todos los objetos tienen asignado ese material, todos los objetos van a sufrir los mismos cambios. Otra cosa que podemos hacer para ver rápidamente los cambios que efectuamos es irnos al modo de vista y decirle que queremos ver los materiales. ¿Veis cómo rápidamente vemos que nos ha cambiado el color? Aunque las propiedades más vistosas solo las podamos ver en el renderizado rápido, aquí podemos distinguir, por ejemplo, si tiene asignado este color rojo o un color blanco. ¿Cómo hacemos distintos materiales? Imaginaos que decís, oye, a mí me ha gustado que los cubos sean rojos, pero yo quiero que el suelo pues sea azul, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es asignar un nuevo material. Aquí está asignado este material rojo. Vamos a ponerle un nombre para poder identificarlo y le vamos a llamar rojo. ¿Vale? Veis que en todos tiene aplicado el material rojo. Si hacemos clic aquí, le estamos diciendo que reserve un hueco para otro material. ¿Qué material es ese? Si abrimos nuestra pestaña solo tenemos uno. Pues vamos a crear uno nuevo. ¿Vale? Para eso vamos a pulsar esta pestaña donde pone nuevo y veis que por defecto nos crea un diffuse de un color grisáceo.
como antes, es el material por defecto. ¿Y por qué no nos ha aplicado los cambios? Y si nos vamos a vista previa vemos que todo sigue rojo. ¿Por qué todo sigue rojo si he puesto este material? Bueno, Blender, por defecto, cuando tiene varios materiales en la lista para un objeto, solo aplica el primero. Para indicarle lo contrario podemos hacer dos cosas. O bien mover, o bien quitar el material rojo, con lo cual solo tendríamos una lista de un material y se aplicaría ese material a todo el objeto. Veis que ya es blanco. O bien, si volvemos a asignar el rojo, imaginaos que ahora os arrepentís y justo queréis lo contrario. Si queremos mantener varias opciones dentro de la lista, pero que aplique una de ellas en concreto, en el modo edición, pulsamos tabulador. En el modo edición, veis que nos cambia un poco el menú. Nos permite seleccionar, deseleccionar y asignar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pulsamos en un material de la lista y le damos a seleccionar, se nos seleccionan todas las caras que tengan aplicado ese material. Como en este caso es un solo plano, se nos selecciona esa cara. Algo parecido pasa si le damos a deseleccionar. Si tenemos una selección muy grande, seleccionamos un material y le damos a deseleccionar, se nos deseleccionan todas las caras que tuvieran aplicado ese material. Pero hay algo más interesante. Si seleccionamos todo el objeto, damos a un material que no está aplicado y le damos a asignar, veis que todas las caras seleccionadas, a todas ellas se les aplica ese nuevo material. Vamos a verlo más claro en los cubos. Lo primero de todo, vamos a quitar el color rojo para ver el suelo blanco claramente y diferenciar los cubos por encima. Y dentro de los cubos vamos a meternos en el modo edición, vamos a meternos en la selección de caras para que todo resulte más cómodo y vamos a seleccionar una de ellas. Ahora vamos a añadir un material a la lista y vamos a seleccionar nuestro material, vamos a llamarle gris y vamos a asignárselo a esa cara. Veis que el resto de caras sigue manteniendo su material rojo, pero a esta le hemos asignado el material gris. Esto no cambia cuando salgamos al modo objeto ni cuando hagamos el renderizado. Vamos a volver a ponerlo en vista de material. Este más de aquí es distinto a este y lo que hace es crear un nuevo material como copia de este que está aquí. Si hacemos clic, veis que por defecto lo llama gris 001, ¿vale? Le añade ese 001 para distinguirlo. Y además nos lo sustituye en la lista que tenemos. Si este material en vez de gris queremos que sea azul, primero vamos a cambiarle el nombre y le cambiamos el color. Veis que donde antes estaba aplicado el otro, ahora está aplicado este de aquí porque lo ha sustituido, pero en nuestra lista seguimos teniendo el gris. Azul, este nuevo material, es una copia del que ya había. Si ahora no tenemos nada seleccionado y damos a seleccionar en el modo edición, teniendo seleccionado el material azul, solo se nos van a seleccionar las caras que tengan asignado este material. Una cosa importante que nos queda por ver, y dentro de todo esto va a ser lo último que veamos en este vídeo, es esta F de por aquí. ¿Qué significa? Blender, si no habéis utilizado un material, por ejemplo ahora mismo, si el suelo también lo pusiéramos azul, veis que ningún objeto tiene guardado el material de gris. Cuando cerremos Blender y lo volvamos a abrir, ese material se va a perder, a no ser que pulsemos la F. Con esto le estamos diciendo a Blender, aunque no lo esté usando en este momento,
o aunque sea un material que tenga en reserva para mostrarlo como una alternativa de diseño, guarda los datos de este material porque lo voy a querer utilizar probablemente. Así, aunque cerremos Blender y lo volvamos a abrir y volvamos a abrir este archivo, cuando abramos nuestra pestaña, gris seguirá estando ahí, aunque ningún objeto lo tenga aplicado. Lo último que vamos a ver hoy es esta ventana de aquí, la de el editor de nodos, para ver unas transformaciones básicas sobre el material. Para manejar objetos aquí en el editor de nodos, seleccionamos con el clic izquierdo y arrastramos, ¿vale? Para mover las cajas. Y para desconectar los diferentes nodos, pulsamos en el de salida, en el de más a la derecha, y arrastramos. Y cuando esté aquí suelto, si soltamos, veis que se desconecta. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora mismo estamos editando el material gris, que es el que tenía asignado el suelo. Antes tenía una entrada que era un diffuse y Blender lo analiza de izquierda a derecha, entonces coge ese color, lo saca con ese tono mate y se lo lleva y lo aplica a la superficie. Y este sería el resultado con su renderizado correspondiente. Pero si nosotros cortamos ese camino, lo único que tiene para la salida es nada, absolutamente nada, un píxel negro. ¿Lo veis? ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Porque esto es muy versátil. Si damos Shift A, al igual que con los objetos, podemos añadir bloques. ¿Qué tipo de bloques podemos añadir? Pues toda esta lista que podéis aquí. De momento nos va a interesar añadir los que se corresponden a shader, a sombreado, material. Este es el núcleo del material. Vamos a añadir otro diffuse. Esta vez va a ser de color rosa, por ejemplo. Y vamos a mezclarlos. ¿Cómo los mezclamos? Pues con Shift A, también en shader. Y aquí arriba tenemos dos bloques especiales que lo que hacen es sumar o añadir, mezclar los shaders. ¿Qué va a hacer esto? Esto de aquí, según este porcentaje, le va a dar más importancia al material que entre por el segundo nodo, si se acerca a 1, o al material que entre por el primer nodo, si se acerca a 0. Es decir, ahora mismo debería aparecernos un tono rosa en cuanto lo conectemos. Vamos a ponerlo en modo de vista de material. Ahí está nuestro tono rosa. Pero en cuanto lo llevemos hacia la derecha, le va a dar más importancia a esta segunda entrada. Y se va a hacer más blanco. Esto no solo nos sirve para mezclar colores dentro de un mismo material, que sería el diffuse, sino que si desconectamos uno de los diffuses y añadimos, por ejemplo, un glossy, que ya hemos dicho que es algo parecido a un espejo, lo que nos va a salir, ahora lo veremos en el renderizado, es algo más parecido a algo cerámico o de plástico. Veis que la parte opaca es gris, pero los reflejos, que es de lo que se encarga el glossy, son rosas. Esto queda muy poco natural, pero así os podéis hacer una idea de cómo funciona el Mix Shader. ¿Qué hace este otro? El de añadir materiales. Perdón, he cambiado este factor. Veis que así es puramente reflejos rosas, como si fuera todo un espejo rosa. Y así es el color mate gris. Este de aquí, si os fijáis, no tiene porcentaje, sino que simplemente coge los valores RGB que calcula con este material, coge los valores RGB que calcula con este material y los suma.
Digamos que lo que está haciendo es superponer el efecto de los dos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.